A finales del verano de 1947, el pequeño pueblo de Deltona, Florida, se convirtió en el epicentro de una serie de desapariciones que captarían la atención nacional. La comunidad, conocida por su arquitectura victoriana y su unida población de poco más de 4.000 habitantes, rara vez había presenciado delitos graves, salvo pequeños robos ocasionales y disturbios menores. El primero en desaparecer fue Lawrence Pitts, un barbero de 42 años cuyo local servía de punto de encuentro para los hombres de la zona. Pitts no abrió su establecimiento una mañana de martes de agosto. Cuando los clientes preocupados se asomaron por las ventanas, encontraron la tienda impecablemente limpia, con las sillas perfectamente colocadas, pero ni rastro de Pitts. Su vehículo seguía aparcado detrás del edificio, con las llaves puestas. 3 días después, Horace Fleming, un corredor de bolsa de 51 años de la oficina de inversiones local, desapareció de forma similar. Fleming había terminado su jornada laboral. Les dijo a sus compañeros que iba a la farmacia a comprar cigarrillos y nunca más fue visto. Su maletín fue descubierto más tarde en un banco del parque, con los papeles cuidadosamente ordenados dentro, como si los hubieran colocado allí deliberadamente. A finales de mes, 2 residentes más habían desaparecido. Eliza Thorpe, de 37 años, propietaria de un estudio de fotografía, y Theodore Barrett, de 45 años, profesor de música en la escuela secundaria local. En ninguno de los casos se encontraron señales de forcejeo, ni indicios de robo, y lo más inquietante, ningún testigo, a pesar de que las desapariciones ocurrían en un pueblo donde los vecinos solían darse cuenta de todo. El departamento del sheriff local, abrumado por la situación sin precedentes, solicitó la ayuda de las autoridades estatales. Esto condujo a la asignación del detective Emerson Walden, un investigador de 34 años recientemente transferido del Departamento de Policía de Boston. Weldon se había ganado el reconocimiento por resolver varios casos complejos de homicidio en Massachusetts, pero ni siquiera él estaba preparado para lo que le esperaba en Deltona. La investigación inicial de Weldon reveló un detalle peculiar. Se habían encontrado pequeñas notas manuscritas en los lugares de trabajo de cada persona desaparecida. No se trataba de mensajes amenazantes ni de exigencias de rescate, sino de reflexiones filosóficas sobre la mortalidad y la existencia. Una, recuperada de la sala de música de Barrett, decía: la sinfonía continúa más allá de lo que los oídos pueden oír. El movimiento final nos espera a todos. El detective instaló una oficina temporal en el ayuntamiento, donde elaboró meticulosamente los perfiles de las personas desaparecidas. Entrevistó a docenas de residentes y descubrió que las víctimas no compartían ninguna conexión evidente, frecuentaban iglesias diferentes, pertenecían a distintos círculos sociales y no tenían relaciones comerciales. El único punto en común que Weldon pudo identificar fue que los 4 eran figuras prominentes de la comunidad que, en diversas ocasiones, habían sido objeto de chismes en el pueblo. El editor del periódico local, Calvin Marshfield, le proporcionó a Weldon números atrasados con columnas sociales del año anterior. El detective dedicó horas a revisarlos y descubrió que Pitts había sido criticado por cobrar de más a ciertos clientes, que Fleming había enfrentado rumores sobre dudosos consejos de inversión, que Thorpe había sido acusado de retocar fotografías para que los clientes no las reconocieran y que, según se decía, Barrett favorecía a las alumnas en sus clases. Con la llegada de septiembre, el ambiente en Deltona se transformó. Las puertas que antes se dejaban sin llave ahora estaban cerradas con pestillo. Los niños se quedaban en casa después de la escuela. Las reuniones comunitarias disminuyeron a medida que el miedo se extendía por las calles, antaño tranquilas. Las fachadas victorianas que habían dado al pueblo su encanto ahora parecían siniestras, ocultando posibles secretos tras ornamentadas monturas y vidrieras. Veronica Elsbridge, de 39 años, vivía prácticamente aislada en la finca familiar a las afueras de Deltona. Nacida en 1908, hija de un prominente pastor local y su esposa, recibió una estricta educación religiosa que priorizaba la pureza moral y la contemplación espiritual. Sus antiguos conocidos la describían como una persona inteligente pero muy reservada, con penetrantes ojos grises que parecían mirar a través de la gente en lugar de a ella. A principios de 1945, Verónica sufrió una lesión cerebral traumática durante un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Permaneció hospitalizada durante semanas con complicaciones neurológicas, durante las cuales, según se informa, experimentó vívidas alucinaciones.
Aunque se recuperó físicamente, sus allegados notaron un profundo cambio en su comportamiento y creencias tras la lesión. Los registros médicos obtenidos por el detective Weldon revelaron que a Verónica se le había diagnosticado el síndrome de Cotard, una enfermedad psiquiátrica extremadamente rara en la que los pacientes creen estar muertos, inexistentes o que les faltan órganos o partes vitales. El doctor Franklin Mercer, el psiquiatra que la evaluó, documentó su insistencia en que su corazón ya no latía y sus órganos internos se habían descompuesto, a pesar de todas las pruebas que demostraban lo contrario. La paciente cree firmemente que existe en un estado entre la vida y la muerte, escribió el doctor Mercer en sus notas. Describe nuestro mundo como una fachada que oculta lo que ella llama la verdadera realidad del difunto. Lo más preocupante es su deseo expresado de guiar a otros hacia esta supuesta realidad. Clementina Ale, enfermera de 52 años del centro psiquiátrico privado donde Verónica recibía tratamiento ambulatorio, jugó un papel decisivo en la investigación. Durante una entrevista programada con el detective Weldon, Ale reveló que le preocupaban las anotaciones en el diario personal de Verónica, que se animaba a los pacientes a mantener como parte de su terapia. Durante una sesión en julio de 1947, Ale había echado un vistazo a varias páginas mientras Verónica salía brevemente. Había dibujado diagramas elaborados de lo que ella llamaba ceremonias de transición, le contó Ale a Weldon. Había listas de nombres con anotaciones al lado, palabras como vano, engañoso, superficial. Escribió sobre liberar a la gente de lo que ella llamaba la ilusión de la vida. Se lo comenté al doctor Mercer, pero él no atribuyó a su delirio más que a una intención real. Investigaciones posteriores revelaron que Verónica había estudiado a fondo los rituales religiosos y las prácticas funerarias de diversas culturas. Los registros de la biblioteca mostraban que había consultado numerosos volúmenes sobre ceremonias funerarias egipcias, la extremaunción católica y los rituales de cremación hindúes. Su biblioteca personal, descubierta posteriormente en la finca de Elsbridge, contenía docenas de libros sobre costumbres funerarias, profusamente anotados con su precisa caligrafía. Tras la muerte de sus padres en 1946, Verónica heredó una fortuna considerable, pero vivía modestamente. Salía rara vez de casa, salvo para citas médicas y visitas ocasionales a la biblioteca municipal. No empleaba personal doméstico a pesar de tener los medios para hacerlo, pues prefería la soledad absoluta. Su único visitante habitual era el reverendo Thomas Whitfield, quien le llevaba la comunión mensualmente, pero contaba que ella hablaba cada vez más de existir más allá del velo durante sus visitas. A medida que su condición progresaba, Verónica presentaba síntomas clásicos del síndrome de Cotard grave: aislamiento social, autoabandono y negativa a comer, ya que creía que ya no necesitaba alimento. Su tratamiento psiquiátrico había sido irregular, con periodos en los que rechazaba la medicación. Las notas del doctor Mercer indicaban que se le había recomendado terapia electroconvulsiva, pero la paciente la rechazó. Una excompañera de clase, Margaret Dunphy, aportó más información sobre el pasado de Verónica. Según Dunphy, incluso de adolescente, Verónica se preocupaba por cuestiones existenciales. Nos preguntaba cosas de lo más extrañas, si podíamos demostrar que estábamos realmente vivos, si nuestras percepciones eran reales o imaginarias. En aquel entonces pensábamos que era solo curiosidad filosófica. En retrospectiva, quizá fue el comienzo de su enfermedad. A mediados de septiembre de 1947, el detective Emerson Weldon había establecido una metodología clara para su investigación. Desde una pequeña oficina en el edificio municipal de Deltona, creó un extenso diagrama mural que mapeaba las desapariciones, con fotografías, cronologías y pruebas que las conectaban. El gran avance se produjo cuando identificó un patrón en la cronología de las desapariciones. Cada persona había desaparecido en una noche de luna nueva. Consultando un almanaque, Weldon notó que la siguiente luna nueva ocurriría el 15 de septiembre. Este descubrimiento lo impulsó a implementar la vigilancia de varias víctimas potenciales que encajaban con el perfil de desapariciones anteriores, figuras de la comunidad que recientemente habían sido objeto de críticas locales. La atención de Weldon se centró especialmente en Madeline Prass, la bibliotecaria jefa de 47 años.
conocida por su estricta aplicación de los recargos por pagos atrasados y el rechazo ocasional de donaciones de libros que consideraba inapropiadas para el público. En las recientes reuniones del ayuntamiento se habían presentado quejas sobre su estilo de gestión. Cuando Price no regresó a casa de una reunión vespertina del club de lectura el 15 de septiembre, los agentes de Weldon ya estaban en alerta. Un testigo informó haber visto un sedán negro desconocido cerca de la biblioteca esa noche. Más significativamente, un encargado de estacionamiento del centro comunitario recordó haber ayudado a una mujer alta con abrigo oscuro a cargar varias bolsas pesadas a su vehículo aproximadamente a la hora en que Price habría salido del edificio. La descripción del encargado coincidía con la de Veronica Elsbridge. Weldon recopiló evidencia adicional que vinculaba a Veronica con las desapariciones. Los registros de la tienda mostraban que había comprado cantidades inusuales de ciertos artículos: velas, incienso, tela de lino blanca y hierbas específicas tradicionalmente asociadas con las prácticas funerarias. Las compras coincidían con las fechas de las desapariciones. Los registros telefónicos no revelaron llamadas salientes desde la finca Elsbridge durante meses, pero sí un patrón de llamadas entrantes desde teléfonos públicos en lugares cercanos a donde cada víctima fue vista por última vez. Estas llamadas ocurrieron aproximadamente una hora antes de la hora estimada de desaparición. Una revisión del historial médico de Verónica reveló que había estudiado enfermería brevemente antes de su enfermedad, lo que le proporcionó conocimientos de anatomía y sustancias potencialmente peligrosas. El Dr. Mercer confirmó que Verónica tenía un conocimiento profundo de los sedantes y sus efectos, ya que habían hablado sobre diversos medicamentos durante su tratamiento. Quizás lo más inquietante fue el descubrimiento de un cuaderno encuadernado en cuero en el vehículo abandonado de Verónica tras la desaparición de Price. El cuaderno contenía elaborados dibujos de disposiciones ceremoniales, composiciones marcadas para el que hace la transición y el guía. El análisis químico de los residuos en varias páginas indicó rastros de un potente sedante de uso común en las instituciones psiquiátricas de la época. El joyero local Hammond Osgood aportó otra prueba crucial. Osgood recordó que Verónica encargó 5 medallones de plata idénticos a principios de agosto. El diseño, que le pareció extraño, pero que atribuyó a simbolismo religioso, presentaba un ángel egipcio superpuesto sobre un ataúd de estilo europeo. Osgood solo había completado 4 medallones antes del arresto de Verónica, lo que igualaba el número de víctimas. Weldon reunió a un equipo para vigilar discretamente la finca Elsbridge. Agentes apostados en puntos estratégicos observaron actividad nocturna inusual, luces que se movían de una habitación a otra a horas irregulares, humo saliendo de la chimenea a pesar del buen tiempo y breves atisbos de una figura vestida de blanco pasando junto a las ventanas. Lo más preocupante fue el suministro de grandes cantidades de cal viva, una sustancia que se utiliza a menudo para acelerar la descomposición de la materia orgánica. La finca Elsbridge, conocida localmente como Almsbury House, se alzaba sobre 3 acres de terreno boscoso a las afueras del pueblo. Construida en 1876 por el abuelo de Verónica, un próspero comerciante de madera, la mansión presentaba una arquitectura victoriana clásica con influencias góticas, frontones empinados, carpintería intrincada, una torre prominente y ventanas estrechas que dejaban pasar muy poca luz. El 17 de septiembre de 1947, armado con pruebas suficientes y una orden judicial, el detective Weldon dirigió a un equipo de 6 agentes a la propiedad. El acercamiento fue deliberadamente cauteloso, sin sirenas ni avisos de presencia. Al acercarse a la casa a través del jardín descuidado, los agentes notaron el peculiar silencio. Ningún pájaro cantaba en los árboles circundantes. Ningún insecto zumbaba en la vegetación descuidada. La puerta principal estaba entreabierta, desprendiendo un tenue aroma a incienso y cera de vela. En el interior, la imponente entrada lucía muebles polvorientos y fotografías descoloridas de los antepasados de Elsbridge, de rostro severo. Un fonógrafo en la esquina reproducía una grabación apenas audible de cantos fúnebres. Los oficiales recorrieron habitación por habitación, encontrando la primera planta prácticamente deshabitada, salvo por la biblioteca, donde docenas de libros yacían abiertos sobre mesas, muchos marcados con anotaciones sobre rituales funerarios. Fue en el sótano donde hicieron su primer descubrimiento significativo. Tras una pared falsa, construida tan recientemente que el mortero aún no se había secado por completo, encontraron una habitación de aproximadamente 4,5 metros cuadrados.
El espacio se había convertido en lo que Weldon describió posteriormente en su informe como una cámara ceremonial dedicada a la transición de la vida a la muerte. Las paredes estaban cubiertas de lino blanco. Se habían pintado 5 círculos concéntricos en el suelo con lo que, según confirmarían posteriormente los análisis de laboratorio, era una mezcla de ceniza y sangre humana. En el centro se alzaba un altar de piedra, sobre el cual se encontraban diversos utensilios rituales, cuencos de plata, cuchillos ceremoniales con mangos ornamentados, botellas con líquidos desconocidos y manojos de hierbas secas. 5 sillas estaban colocadas a igual distancia alrededor del círculo exterior, 4 de ellas con medallones de plata que coincidían con la descripción del joyero. El descubrimiento de una puerta oculta en el suelo de la cámara por parte del equipo los condujo a una estrecha escalera que descendía a un subsótano no incluido en los planos originales de la casa. Este espacio, iluminado únicamente por velas en apliques de pared, contenía 5 losas de piedra dispuestas como radios de una rueda. 4 de ellas estaban ocupadas por cuerpos en diferentes estados de conservación, todos vestidos con ropas blancas, con monedas sobre los ojos y medallones de plata alrededor del cuello. El examen forense confirmaría posteriormente que se trataba de los residentes desaparecidos de Deltona. Cada uno había fallecido por una combinación de sedantes y un agente paralizante que los habría dejado conscientes, pero inmovilizados durante sus últimos momentos. Había evidencia de una elaborada preparación de los cuerpos, lavado ritual, aplicación de sustancias conservantes y posicionamiento según lo que parecían ser alineaciones astronómicas específicas. La quinta losa, situada en el centro y ligeramente elevada sobre las demás, estaba vacía, pero preparada con mantelería limpia y objetos rituales. Un diario hallado cerca indicaba que estaba destinada a Madeline Price, cuya ceremonia de transición había sido interrumpida por la investigación. Lo más inquietante para los oficiales fue el descubrimiento de una pequeña zona de estar junto a las losas de piedra, con una cómoda silla, una mesa auxiliar y una taza de té. Las pruebas sugerían que Verónica pasaba un tiempo considerable en este espacio, aparentemente conversando con la fallecida como si aún fueran participantes conscientes de su realidad. Por toda la casa, los oficiales descubrieron diarios, diagramas y escritos filosóficos que arrojaron luz sobre la distorsionada cosmovisión de Verónica. Había desarrollado una elaborada cosmología en la que quienes padecían una vida falsa podían ser guiados a la existencia verdadera mediante ceremonias cuidadosamente orquestadas. Sus escritos no expresaban malicia, sino la genuina convicción de que realizaba actos de misericordia. El interrogatorio de Verónica Elsbrich comenzó a las 10:17 de la mañana del 18 de septiembre de 1947 en una pequeña habitación de la oficina del sheriff de Deltona. El detective Walden, que apenas había dormido desde el descubrimiento en Almsbury House, se sentó frente a una mujer cuya calma ocultaba el horror de sus actos. Verónica parecía casi translúcida bajo las intensas luces eléctricas, con la piel pálida y movimientos pausados. Llevaba el mismo vestido blanco con el que la habían aprendido, ahora arrugado tras la noche bajo custodia. Durante el interrogatorio inicial, mantuvo una postura impecable y habló con un tono mesurado y sin emociones que a los taquígrafos les costó captar. «No me pueden arrestar», declaró cuando Weldon comenzó la entrevista formal. «No se puede detener lo que no existe realmente. Soy simplemente una guía para quienes están atrapados entre realidades». Al ver las fotografías de las víctimas, Verónica no mostró remordimiento ni angustia. En cambio, corrigió la terminología del detective. «No son víctimas, Detective Walden, son personas en transición. Cada una de ellas existe ahora en la verdadera realidad, libre de la ilusión de vida que causa tanto sufrimiento». El interrogatorio de Weldon reveló la naturaleza metódica de las acciones de Verónica. Había observado a cada persona durante semanas antes de su transición, estudiando sus hábitos y determinando el momento óptimo para lo que ella llamaba cobro. Había abordado a cada víctima de forma diferente, pero siempre se valía de su posición como hija de un respetado pastor para ganarse su confianza. «Lawrence Pitts era vanidoso con su apariencia», explicó. «Le dije que estaba documentando negocios históricos para un archivo municipal. Me recibió fuera del horario laboral para fotografiarme en su barbería. El sedante estaba en el té que le llevé como cortesía. Para cada víctima, había desarrollado un ritual de transición específico, basado en su personalidad y en lo que percibía como sus necesidades espirituales. Estas ceremonias a veces duraban horas, durante las cuales Verónica leía pasajes de diversos textos religiosos,
quemaba incienso específico y posicionaba los cuerpos para alinearlos con eventos astronómicos que, según ella, facilitarían su transición a la verdadera realidad. Lo más escalofriante fue su detallada explicación de cómo se sentó con cada víctima mientras el agente paralizante hacía efecto, describiéndoles el mundo del más allá al que estaban a punto de entrar mientras permanecían conscientes pero incapaces de responder. Es importante que entienda la transición, dijo. El miedo es la última barrera entre la vida falsa y la existencia verdadera. Cuando le preguntaron por qué había seleccionado a estos individuos en particular, Verónica explicó sus criterios con una lógica inquietante. Todos creaban falsas realidades. Laurence hacía creer a la gente que la apariencia podía cambiar la esencia. Horace comerciaba con ilusiones financieras. Elisa capturaba momentos que nunca existieron realmente. Theodore enseñaba que los sonidos podían expresar emociones que son meras reacciones químicas. Madeleine habría sido perfecta, coleccionaba relatos falsos encuadernados en cuero. El Dr. Herbert Welland, psiquiatra forense contratado para evaluar a Verónica, realizó 6 entrevistas separadas. Su conclusión, presentada en un informe de 47 páginas, describió su condición como una manifestación sin precedentes del delirio de Cotard combinado con rasgos mesiánicos. Según Weiland, Verónica creía sinceramente que había muerto durante su enfermedad en 1945 y que ahora vivía en un estado intermedio entre dos mundos, con la tarea de guiar a otros hacia lo que ella percibía como la realidad. En su marco cognitivo, escribió Weiland, realiza actos de compasión en lugar de violencia. Los elaborados rituales, la cuidadosa selección de las víctimas, la meticulosa preparación, todo surge de la profunda convicción de que está liberando a estos individuos de una existencia ilusoria. Esto concuerda con los delirios nihilistas característicos del síndrome de Cotard grave, combinados con su marco religioso preexistente. El juicio de Verónica Elsbrich comenzó el 3 de febrero de 1948 y duró solo 9 días. A pesar del argumento de la defensa, que alegaba demencia, el jurado deliberó solo 4 horas antes de declararla culpable de todos los cargos. El juez, considerando la naturaleza premeditada de sus crímenes, la condenó a cadena perpetua en el Hospital Estatal para Criminales con Demencia. En su declaración final ante el tribunal, Verónica permaneció impasible ante la sentencia. Mirando directamente al detective Walden, pronunció las palabras que luego se citarían en numerosos libros de texto de psiquiatría. Estoy muerta, señor Weldon. Simplemente se han unido a mí. Ahora todos estamos donde no hay dolor. Verónica Elsbrich falleció de neumonía en 1962, sin haber dudado jamás de su fallecimiento. Su caso marcó un hito en el estudio de los trastornos delirantes, en particular el síndrome de Cotard, un trastorno poco común y poco comprendido. La literatura médica continúa refiriéndose a ella como uno de los casos más extremos documentados de delirio que se manifiesta en conductas delictivas. Si bien el síndrome de Cotard suele conducir al autoabandono y al aislamiento en lugar de a la violencia hacia los demás, el caso de Verónica representó una extraordinaria confluencia de delirios nihilistas, depresión severa e ideas religiosas que crearon su distorsionada estructura moral. Los restos de las víctimas fueron devueltos a sus familias para un entierro digno. La casa Elmsbury fue demolida en 1950 tras permanecer vacía durante 3 años. El terreno se convirtió posteriormente en un parque conmemorativo para las víctimas. El detective Walden, profundamente afectado por el caso, dejó la policía para estudiar psicología forense y, con el tiempo, publicó varios artículos influyentes sobre la intersección entre las enfermedades mentales graves y la conducta delictiva. El caso de Verónica Elsbrich sirve como duro recordatorio de con qué profundidad una mente desordenada puede construir una realidad alternativa. Una realidad tan completa e internamente consistente que puede llevar a acciones incomprensibles para otros, pero perfectamente lógicas dentro de su propio marco distorsionado.